Who's asleep amidst the trees? Bats all the swaying in the breeze. Hoy en Lugares con Historia, Kela nos va a llevar hasta un enclave muy especial de Madrid. El lugar, el edificio más bien, donde nos va a traer, se trata actualmente de un museo, pero en el pasado fue un hospital donde, a causa, ¿no?, de unas guerras que se vivió en la capital de España, en Madrid, ocasionaron muchos muertos y muchos de ellos estaban en este hospital. Creo que no necesitáis muchas más pistas porque quienes conozcáis una mínima parte de la historia de Madrid ya sabéis, estoy seguro, de qué lugar es. Hola, Kela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Víctor. Muy bien. Aquí deseando hablar de ese museo y contar su historia. Pues adelante, cuéntanos, pero no nos cuentes todavía la historia. Dinos exactamente dónde está el lugar del que nos vas a hablar. Sabemos que está en Madrid, pero ¿en qué lugar? Bueno, pues voy a hablar del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que concretamente se ubica en la plaza del Emperador Carlos V, en la zona de Atocha. ¿Y por qué voy a hablar de este museo? Bueno, pues porque, como pasa con muchos museos y centros culturales, es curioso, ¿no? Bibliotecas, edificios históricos que se han, reconvertido en este tipo de centros. Bueno, pues se dice del Reina Sofía que está habitado por fantasmas y que en él se producen fenómenos paranormales, y además son muy famosas las historias que se cuentan. Yo, desde luego, cuando lo visité, este museo, tuve ciertas sensaciones de que alguien te estaba observando. También hay que decir que yo ya conocía un poco la historia de este museo. Como dije anteriormente, fue un hospital, y ahora nos dirás cuál exactamente. Y ya te digo, y a lo mejor quizás fue producto, ¿no?, de la sugestión, pero no lo sé. Pues es posible, porque es muy conocido, ¿no?, este lugar, porque además, pues, debido a esos fenómenos paranormales, saltó a los medios de comunicación, ¿no? La historia de este edificio se remonta a la segunda mitad del siglo XVI. Estamos hablando de tiempos de Felipe II. Por aquel entonces, antes de ser hospital, como dices, funcionaba como albergue para pobres y gente sin recursos, donde muchos de ellos, la gran mayoría, acudían a pasar sus últimos días, iban a morir. Y se cree que en el subsuelo podrían haber enterrado a muchos de estos mendigos. Tras ser albergue, se convirtió ya en el antiguo Hospital General San Carlos, ¿no?, el hospital del que hablabas, y aquí pues ya nos tenemos que remontar al siglo XVIII. Y bueno, pues eso fue construido para paliar el gran número de enfermos que había por aquel entonces, pues a causa de las diferentes enfermedades epidémicas y pestes. Fue un edificio que fue proyectado por José Hermosilla y Francisco Sabatini e inaugurado por el rey Carlos III en 1787, o sea que tiene muchísima historia. Durante los primeros años en los que funcionó como hospital, como es lógico, ¿no?, y tú lo has dicho también, durante la Guerra Civil, pues bueno, no me quiero ni imaginar todas las personas que se tratarían en este hospital también. Bueno, pues durante esos primeros años que se inauguró el hospital, murieron muchísimas personas, tantas que algunas de ellas se dice que también dieron sepultura bajo los cimientos de este lugar. Hay que tener en cuenta que podía atender hasta un total de 18.000 enfermos al año. Y bueno, pues a raíz de aquellos enterramientos en el subsuelo, durante el siglo XIX, fue cuando comenzaron a circular las leyendas sobre fantasmas ya entre los enfermos. Pues, como por ejemplo, ¿no?,
se hablaba de unos visitantes de dormitorio, que se les llama, ¿no? Que subían a las habitaciones y a los pies de las camillas les anunciaban que pronto iban a morir. Bueno, el hospital funcionó hasta el año 1965, que fue cuando cerró sus puertas, y quedó abandonado a merced de los gatos, que parece ser que lo invadieron durante las 2 décadas de abandono. Se llegó a plantear su demolición, como pasó también con el Palacio de Linares, pero por suerte y sobre todo gracias a la Academia de San Fernando y la Dirección General de Bellas Artes, consiguieron salvarlo y en 1977 fue declarado edificio histórico-artístico. Y así fue como en 1982 se transformó en museo y centro de arte. Bueno, a lo largo de su existencia, pues se lo ha ido remodelando. En 1990 se procedieron a realizar unas reformas en el edificio y precisamente fue durante estos trabajos que se encontraron unos restos de esqueletos humanos, calaveras y huesos de niños. En esos sótanos del museo, además, que son muy tétricos, se dice que había o hay, es que no sé si a día de hoy existe realmente eso, pero sí que se decía que había como una especie de catacumbas. También se hallaron 3 monjas momificadas que habían sido enterradas en la antigua capilla, y la antigua capilla en la actualidad es uno de los sótanos en donde, curiosamente, algunos de los trabajadores del museo aseguran que es donde más actividad paranormal se produce. Me comentaste también que en la fuera de micro que el grupo EPTA en 1992 hizo una investigación del lugar y que halló, como es normal, unos fenómenos paranormales poco inusuales. Cuéntanos algo sobre esta investigación de lo que me hablaste. Sí, pues mira, ya antes de que el grupo EPTA fuera a hacer esta investigación, sobre 1986 los trabajadores habían denunciado que en el edificio se producían todo tipo de fenómenos paranormales. Puertas que se abrían y cerraban solas, ascensores que se ponían en funcionamiento sin que nadie los accionara, ruidos, pasos fantasmales e incluso agresiones, empujones de manos invisibles hacia esos trabajadores. Es por todo ese cúmulo de sucesos que en el año 1992 el grupo EPTA, capitaneados por el padre Pilón, ya fallecido, acuden a investigar qué es lo que sucede dentro del Reina Sofía. Fue la primera investigación paranormal y ellos fueron testigos en primera persona de alguno de esos fenómenos de los que se hablaban, como por ejemplo el de que los ascensores se pusieran a funcionar solos. Y bueno, yo no sé si a ti te pasaría o te pasa, pero yo, por ejemplo, ya de por sí me aterra subir en un ascensor porque tengo claustrofobia, lo paso muy mal. Si a eso le añado que se accione solo el ascensor, pues me muero del pánico. De verdad que me muero del pánico. Y no es para menos, porque al final el lugar es que lo que he comentado antes, la historia, una vez que la conoces ya hace mucho, ¿no? Porque claro, es que es sugestión, cualquier tipo de ruido, cualquier tipo de anomalía que detectes ya te hace quizás ponerte un poco en alerta y estar ya desconfiando, pero bueno. Yo me moriría, la verdad, si me abre de repente, estando solo, como guardia de seguridad, como ha ocurrido, si se me abre de repente un ascensor que sé que no hay nadie, escucha, pies pa' que te quiero. Y además, si eso pasa en plena madrugada, ¿no? En plena noche, creo que lo evitaría por completo y usaría la escalera, vamos. Segurísima 100%, Y espérate tú que, claro, según se abra el ascensor, no haya una ventana abierta y haya que bajarlo apelando, ¿sabes? Bueno, pues en 1995 el grupo EPTA realizó otra investigación, esta vez con barridos fotográficos, grabaciones de vídeo, medidores de campos magnéticos, medidores de temperatura. Y bueno, al parecer en esta investigación se manifestaron los espíritus
personajes históricos que habían estado vinculados al edificio en otro tiempo, ¿no? Ese mismo año es cuando salta a los medios de comunicación la noticia de que el museo está encantado y habitado por fantasmas. En general, los expertos relacionaron pues, todos estos fenómenos con la historia trágica, como decías al principio, de muertes y enfermos que allí se vivió, ¿no? Y volvemos a hablar un poco de esa famosa impregnación que parece que se queda grabada en los muros de los edificios, como pasa en Belchite. Pero es muy curioso, ¿no? Porque esto me llamó mucho la atención. También se le echó la culpa al Guernica de Picasso, anteriormente que había estado expuesto en el Casón del Buen Retiro de 1981 a 1992. Bueno, es que además el Guernica dio vueltas como una peonza desde que lo pintó Pablo Picasso. Y bueno, en el 81 estaba en el Casón del Buen Retiro, hasta el 81 estuvo en el Nueva York, en el MoMA, porque por orden expresa del artista, esto no sé si lo sabes, no quería que el cuadro pisara España hasta que estuviera instaurada la democracia. Lo desconocía. Pues sí, en el 92 fue cuando a la reina Sofía, digamos que se le antojó, ¿no? Ordenó su traslado al museo. Fue muy polémico porque hubo quienes no estaban de acuerdo en retirarlo del Casón del Buen Retiro, y por esto hay quien dice que los fenómenos paranormales son provocados por el espíritu del artista enfadado por ese traslado. Ojo, que el Guernica o sea, de lo que es el cuadro, también se dice que está maldito y que tiene un visitante fantasmal conocido como Ataulfo, que luego hablaremos de él. Y según dicen, le gusta a este espíritu, a este Ataulfo, pasearse por delante del Guernica. Y hay quien ha intentado fotografiar el cuadro y sale como una sombra, una mancha, y se dice pues que es Ataulfo. Pero bueno, que el Guernica es para hacer un programa especial aparte y hablar de este cuadro, porque la verdad que es un cuadro muy simbólico. Generó mucha polémica también en su tiempo, porque bueno, pues fue un cuadro, bueno, el bombardeo de Guernica, eso sí lo conoce, supongo. Sí, por la Legión del Cóndor, sí, Sí. Vamos, al fin y al cabo es la aviación alemana nazi. Sí, exacto. Y el gobierno pues de la República encargó a Picasso una obra para homenajear a las víctimas, y así fue como nació, ¿no? este cuadro. Además es una de las obras, por no decir la obra más importante de Picasso. Y fue polémico el encargo, porque bueno, unos decían que si lo había hecho por dinero, otros que no, que por ideología, otros que realmente pues, lo pintó porque le salió del alma, que si se había inspirado en la muerte de un amigo torero. El caso, bueno, es que es un cuadro simbólico, tiene 9 personajes, yo digo raros, pero es que el cubismo es lo que tiene, ¿no? Y cada uno de estos personajes representa una cosa relacionada pues, con el conflicto, con las víctimas y la guerra en general. Y del cuadro, cuando digo que se le echa la culpa, ¿no?, al Guernica de esos fenómenos paranormales que se suceden en el Reina Sofía, es porque hay quien dice que fue como una especie de canal para los espíritus, ¿no?, como una puerta para que, digamos, se comunicaran los espíritus. Bueno, esto ya son habladurías, cosas que se cuentan. Hombre, al final todo esto, pues bueno, pues se mete mucha paja, por decirlo así, ¿no?, en todos estos temas para dar que hablar en muchas ocasiones. Pero bueno, nos quedamos con los testimonios de los trabajadores, que no son pocos, la verdad, y son muy dramáticos, depende de cómo lo veas, o muy... Vamos, dan miedo, desde luego.
Sí, sí, sí. Mira, en 1997 un vigilante de seguridad denunció esos sucesos inexplicables en la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. ¿Qué pasa? Que la consejería pues, se quedó a cuadros y la contestación que le dieron es que pues, carecían de competencias en fenómenos paranormales, ¿no? Como es lógico. Y bueno, estos fenómenos son tan escandalosos, al parecer es tan exagerado lo que allí pasa, que un año después, en 1998, fue una trabajadora del servicio de limpiezas la que puso una denuncia ante el Ayuntamiento de Madrid, y esta denuncia llegó el caso hasta la Audiencia Nacional, nada más y nada menos, ¿no? Pero bueno, al parecer... pues bueno, la dirección del museo supongo que serán órdenes, no sé de quién exactamente. A día de hoy los trabajadores están silenciados, tienen prohibido hablar del tema, a pesar de esa gran cantidad de pruebas que se dice que hay, como por ejemplo material de vídeo de las cámaras de seguridad donde se han visto materializarse extrañas formas. Y bueno, no sé si sabes, también supongo que será seguidor de Cuarto Milenio y todo esto, que Paloma Navarrete, la sensitiva, dijo en una de estas investigaciones que se hicieron allí que en los sótanos hubo al parecer un ala de psiquiatría donde llegó a haber enfermos encadenados. También localizó, y esto es verídico, es real, 3 féretros que estaban emparedados tras un muro de pladur. Y en 1999, gracias a una de estas investigaciones del grupo EPTA, descubrieron también unos nichos allí en el museo. La historia que has contado de Paloma Navarrete, de esas personas en el sótano atadas, que era una sala psiquiátrica, sí que la conocía. La verdad, me ponía los pelos de punta solamente de imaginar cómo estaban atadas esas personas como si fuesen unos meros animales, porque según por lo menos yo recuerdo cómo lo contó, estaban pues eso, literal, o sea, como si estuviesen encadenados, pero a la pared, del cuello, las manos, los pies, todo, o sea, como si fuesen bestias, literalmente bestias, ¿no? Y sí, la verdad, y luego también lo de la monja sí que lo conocía también, los féretros, vamos, pero lo que me llamó la atención, claro, para que pongan la gente en duda, ¿no? Los poderes sensitivos de esta gente, es cómo supo ella que estaban ahí esos féretros. Porque, claro, ya es que no conocía este sitio, o sea, no tenía un plano ni nada. Obviamente no podía verlos en aquella época, ¿no? Que habían tapado ahí esos féretros. O sea, para que la gente siga todavía dudando de que si eso es verdad o eso es mentira. Y mira a esta señora cómo lo localizó. Sí, sí, y es que además ellos estaban buscando, si no recuerdo mal, el cuerpo de un santo que se cree que debía de estar ahí enterrado o su cuerpo pues escondido en alguna parte del Reina Sofía, y buscando a ese religioso, creo que era el cuerpo de un religioso, de un santo. Encontraron estos cuerpos emparedados. Desde luego es impresionante, a mí me impacta muchísimo. Yo creo que eso es un don especial y yo no lo puedo poner en duda porque es que a mí me impresiona muchísimo. Vamos, a mí me sueltan allí y me dicen encuentra algo y no encuentro nada. Quiero decir, eso no lo podía saber, es imposible. ¿Quién lo iba a saber? Por eso mismo, pero bueno. Oye, Kela, también me hablaste de que dentro de este museo, el Reina Sofía, hay también una serie de fantasmas, digámosle, famosos, ¿no? En este recinto. ¿Cuáles serían esos fantasmas famosos o más conocidos, quizás? Porque tienen nombre, me imagino. Sí, hay uno de ellos que tiene nombre, que es Ataulfo. Este es el que yo sé, no sé si alguno más tiene nombre. Es el más famoso del Museo Reina Sofía. Y bueno, ¿quién es este personaje, no? Bueno, pues al parecer todo viene porque unos antiguos vigilantes, incrédulos con todo el tema paranormal, pues se les ocurrió la brillante idea de practicar una ouija estando de guardia.
yo creo que, pienso yo, esto es opinión personal mía, que con ciertas cosas es mejor no jugar, aunque bien es cierto que hay gente, mucha gente, luego me escribirá por privado, como ya me pasó una vez diciendo que practicó la Ouija y nunca le ha pasado nada. Insisto, esto es mi opinión personal, yo por si acaso pues no la haría, y estos chicos pues la hicieron y a través de la Ouija les salió este tal Ataulfo y a uno de ellos le envió un mensaje, le dijo que dentro de unos días iba a tener una gran desgracia, que se preparara. Y días después de aquel mensaje recibido a través de ese tablero, a ese chico le murió un familiar muy, muy cercano en un accidente de tráfico. Entonces, bueno, se dice que Ataulfo, digamos, fue invocado a raíz de practicar esa Ouija dentro del Reina Sofía. Como dije antes, es un museo que está encantado, súper encantado, es uno de los edificios más embrujados de Madrid. Y bueno, pues se ven fenómenos de todo tipo, voces de niños, ruidos procedentes de los aseos, sobre todo se dice, ¿no? Esas luces que se apagan y se encienden, sombras, está Ataulfo, pero también hay quien dice haber visto desfilar en procesión a unas monjas fantasmales ataviadas con hábitos y tocas blancas y que se les puede escuchar las cuentas de sus rosarios de madera, ese ruido característico de esos rosarios grandes, antiguos, que a mí personalmente, yo me pone los pelos de punta esto de las monjas en procesión. Ya de por sí, no sé por qué las apariciones y todo lo relacionado con monjas antiguas, ¿no? Me inquieta muchísimo. Y bueno, también se habla de un hombre barbudo, de barba, y que va vestido con harapos, que se aparece muy a menudo por el museo. Pues Kela, pues un lugar muy interesante el que nos has traído hoy, un museo al cual recomiendo que todas las personas que vengan de visita por la ciudad de Madrid no pierdan la oportunidad de poder visitarlo. Vais a encontrar grandes obras de arte, aparte de en el Museo del Prado, que tampoco pilla muy lejos, pero desde luego que vais a disfrutar de ese cuadro que habló Kela hace unos minutillos, que es del Guernica. Es un cuadro que impacta si lo tienes delante tuya, primero por lo gigante que es y segundo por los dibujos que contiene, las imágenes que contiene. Así que yo ya te digo, no creo que os topéis con ningún fantasma, o por lo menos en horario cuando vais a poder visitarlo, que es de noche no deja quedarse a nadie, y tampoco creo que sea de buen gusto, la verdad, pasar la noche allí. ¿Qué tenemos preparado ya el lugar del que nos vas a hablar en el siguiente programa? Bueno, pues en el siguiente programa voy a contar la historia de una isla de Hawái. Vale. No voy a preguntar más porque no son muchas, así que no voy a preguntar, a ver si voy a acertar rápido. Bueno, pues nada, pues entonces te veo en el próximo programa y nos desvelas a ver cuál es esa isla y el por qué nos la traes a Lugares con Historia. Muy bien, bueno, antes de despedirme sí que quería darle las gracias a Diana, porque bueno, en el programa donde hablé de Amityville yo dije que tenía muchas ganas de conseguir el libro Aquí vive el horror de Jay Anson y ella me lo hizo llegar. Entonces, quería darle las gracias porque, para mí es un regalazo. Y me dejó sin palabras, desde luego. Y nada, hasta el próximo Lugares con Historia.